Hola mi gente de YouTube, antes de empezar quiero que se preparen porque esta historia que les voy a contar no es solo de terror, es algo que les puede pasar a ustedes. Esta es una historia de brujería, de las más famosas que he escuchado, así que quédate para ver de qué se trata. Imagina que tu hija es una de esas niñas que tú miras una sola vez y nunca la olvidas. Pues así era Nancy, bonita, amable, tranquila, inteligente. De esas niñas que parecen modelos sin intentarlo. En la escuela todos querían estar con ella, los maestros la adoraban y sus amigos la seguían a todos lados. Este tipo de niñas hay que tener mucho cuidado porque son personas que tienen una energía muy fuerte y algo que cautiva. Además de que quiero aclarar de que Nancy era muy bonita, pero hermanos, muy bonita. Era chelita, ojos verdes y un cabello castaño muy hermoso. Dicen que Nancy tenía una energía especial, una energía que atraía. Pero lastimosamente todos sabemos que a este tipo de niñas siempre le sucede algo. Todo cambió en primero de secundaria. Ese día que llegó una alumna de intercambio. Estamos hablando de Melanie. Desde el primer momento todos notaron algo raro en ella. Es que, hermanos, la intuición no miente. Cuando tú sientes algo raro en una persona, aléjate. Y no porque esa persona sea mala, es porque posiblemente pueda hacerte algo. Aléjate. Desde el primer momento algo se notó en ella, pues siempre estaba sola, nunca hablaba y en los recreos siempre se sentaba en una esquina, la típica persona que todos excluían. Pues obviamente Nancy se sentía muy mal porque, como dije al principio, ella era una niña muy extrovertida, era una niña que nunca le gustaba excluir a nadie. Era que tú la veías y decías, es que cómo alguien tan bonita puede ser como un ángel. En los recreos, pues lastimosamente Melanie siempre se sentaba en una esquina, mirando el suelo, sin comer, sin reír, sin mirar a nadie. Este era como que si Melanie no quisiera existir. Pues Nancy, como siempre, decidió acercarse. ¿Por qué? Pues porque así era ella, buena, empática, incapaz de dejar sola a alguien. La invitó a su grupo de amigas, ella le habló, le presentó a todos, pues todos de mala gana, pues intentaron hablar con ella. Y poco a poco, pues Melanie empezó a formar parte del grupo. Al principio los demás no la querían, pues decían que era rara, y como los adolescentes en esa época de 13 a 14 siempre decían que ella era una friki. Y obviamente no encajaba, pero obviamente Nancy los convenció, como siempre, muy amable, denle una oportunidad, decía. Y pues se la dieron. Pero lo que nadie sabía, que estaban dejando entrar algo muy oscuro a sus vidas. Así pasó, bueno, no había pasado ni un mes cuando Nancy empezó a notar cosas extrañas. Melanie empezaba a imitarla en algunas cosas, como por ejemplo, como ella hablaba, como ella se vestía y muchas cosas. Un ejemplo claro era cuando un día Nancy llegaba con el cabello recogido y al día siguiente Melanie aparecía igual. Y muchas cosas así. Pero lo peor era que cada vez que Nancy hablaba, pues Melanie se molestaba. Era como que ya no quería que Nancy perteneciera al grupo, cuando ella era la líder prácticamente. No la líder, pero ella era la que más resaltaba, ¿no? Ella era la que le abrió las puertas, la que le dijo que se uniera al grupo, ella fue la que le ayudó en todo y ahora era como que Melanie, niña, aléjate. Era como que si se hubiera adueñado del grupo, de sus amigos, y poco a poco se iba adueñando de su identidad. Bien, lo peor era que sí se molestaba. Melanie se molestaba muchísimo cuando Nancy se acercaba. Al principio la miraba fijo, miraba cada detalle cuando Nancy hablaba, con una sonrisa pequeña, pero en los ojos se les notaba llenos de odio. O bueno, eso es lo que me cuenta mi Nancy. Era como si le estuviera diciendo, todo lo que es tuyo, pronto será mío. Y así fue,
Con el tiempo, algo todavía más extraño empezó a pasar. El problema era que sus amigos habían olvidado a Nancy. Cada vez que se acercaban a ella, era como que lo único que le preguntaran: oye Nancy, ¿has visto a Melanie? ¿Dónde está ella? Ya no la tomaban en cuenta. Todo alrededor, el mundo de Nancy se empezó a desmoronar. Todo lo que a ella se le acercaban era para preguntarle si Melanie estaba bien, dónde estaba, que querían pasar tiempo con Melanie. Mira, vamos a hacer una salida con Melanie. Mira, por favor, trae a Melanie aquí, a ella, solo a ella. Ahora buscaban a Melanie, se reían con ella, la defendían, la admiraban. Hasta lo peor fue que muchos maestros empezaban a elogiar a Melanie como lo hacían con Nancy. A Nancy la empezaron poco a poco a ignorar. Era como si poco a poco ella estuviera desapareciendo del mismo mundo que ella había creado. Hasta que en unas noches casual, Nancy dice de que ella sentía como que si alguien la estuviera observando. Como que ella al dormir, ella escuchaba como unos sonidos que le tocaban la puerta. Prácticamente era como este tipo de sonidos. Eso era muy extraño porque a veces ella se quedaba sola porque su madre llegaba muy tarde de trabajar, entonces prácticamente no había nadie con ella. La primera vez que Nancy se despertó con ardor en los brazos y cuando ella encendió la luz, vio arañones. Arañones largos, profundos, como si alguien lo hubiera atacado mientras dormía. Hermanos, agárrense, porque si ustedes creen que esto suena raro, espérense lo que viene más adelante. Y así pasó varios días, muchas semanas, donde Nancy amanecía con dolor de cabeza, con vómitos, con unas fiebres muy altas y poco a poco se iban apareciendo unos moretones en las piernas, en la espalda, en el cuello, en todas las partes del cuerpo, hermana. Pero lo raro era que los doctores no encontraban nada. No tiene ninguna enfermedad. Ella simplemente está sana. Nancy no padece de nada, es lo que decían los doctores. Algunos decían que posiblemente era sonámbula y ella era la que se despertaba a medianoche y pues ella se golpeaba. Las madres como conocen tan bien a sus hijas, ella sabía que, mi gente, algo estaba ahí. Algo había ahí. Nancy sabía que no era eso porque esa misma noche soñó con algo que nunca olvidaría. En su sueño, Nancy cuenta que estaba en su habitación, pero no estaba sola. Ella decía que veía una silueta negra que estaba parada frente a su cama. No tenía rostro y no tenía ojos. Solo una sombra muy parecida físicamente a ella, a su altura y a su físicamente como era su cuerpo. Ella cuenta que la silueta se acercaba lentamente y que en algunas noches, en unos sueños, la silueta como que se acercaba al lado de la cama y simplemente le tapaba la cara. Ella decía que veía una nube negra gigante que la envolvía por completo y al amanecer Nancy despertaba gritando. Y el problema de la madre fue no haber hecho nada al respecto en ese momento, porque Nancy siempre despertaba temblando y llorando. Uno de esos días empeoró todo, porque cuando ella llegaba a la escuela, casualmente cuando entraba siempre ella en un rinconcito con unas bancas, ella esperaba a todo su grupo de amigos, que eran como 8, donde eran más varones que hembras. Y cabe aclarar que Nancy decía que Melanie, en una de las salidas que ellas tenían como casualmente amigas antes que pasara todo esto, ella le comentaba que a ella le gustaba un niño que se llamaba Javier, pero este chico, pues a él le gustaba a Nancy. Y entonces Melanie se enteró y Nancy decía que ella había cambiado bastante esto. Esto es muy importante porque ya van a ver ustedes por qué. Pues ni modo, lo triste era que en la escuela todos la miraban raro. Ella decía que cuando entraba al aula algunos la miraban con lástima y con tristeza. Era como que si ella ya no fuera importante. Algunos compañeros que eran más reservados ella decía que era como que si ellos quisieran acercársela a decirle algo. Pero cada vez que Melanie entraba, todo el salón se quedaba en silencio.
Melanie, en cambio, ahora era la favorita de todos, hasta de los maestros. Nancy decía que era como que si alguien le estuviera robando la vida, todo. Ella, pues su madre, desesperada, decidió llevarla con su abuela, que bueno, todos sabemos que las abuelas tienen sus trucos, que si algo pasa, es porque algo pasa. Decidió viajar hasta Puebla, en México, y contarle a la abuela lo que le estaba pasando a su nieta. Cabe acalcar que Nancy era hija única, no tenía más hermanos, y a pesar de eso era la más, obviamente, era hermosísima. Entonces era la favorita de la abuela, ¿no? Siempre los abuelos teniendo a sus nietos así favoritos. Su abuela era conocida por ayudar a la gente, con limpias, con rezos y con cosas que pues muchas personas no creían. Cuando la abuela recibió a Nancy, se quedó pálida. Ella dice que su rostro cambió como que si estuviera, como que fuera un papel, blanca. Estaba asustada. Rápidamente entró a Nancy y le dice, hija, ¿qué estás? ¿Qué te está pasando? Y dice que la abuela le preguntó, ¿quién eres y por qué te estás adueñando de mi nieta? Eso le dio escalofríos a Nancy y la abuela le dijo, no, mi niña, esta vez no estás sola. Entonces la abuela empezó a hacer limpias, empezó a hacer de todo. Pero el problema es que Nancy no mejoraba. Nancy decía que empezó a perder peso rápidamente y ella decía como que en un ojo, en el ojo derecho, ella decía como que sentía unas telas de araña dentro de su ojo. Ella veía borroso y poco a poco pues Nancy empezaba a perder la vista. Su cabello se le caía y cuando antes era castaño, ella decía que era como un tono de ceniza, cenizoso. Era muy, como le digo, es muy escalofriante, era muy extraño esto. Entonces la abuela en desesperación, ella confesó que había una identidad que había sido mandada prácticamente como un muerto para robarle la identidad a Nancy. Nancy ya sabía de quién venía, pero ella no sabía por qué lo hacía. Prácticamente un pacto muy oscuro para quitarle su belleza, su energía y su lugar en el mundo. Porque Melanie no solo le bastó con robarle todo, ella quería que Nancy desapareciera. Las limpias comenzaron, pero no funcionaban. Nancy decía que cada noche la silueta regresaba y cada vez se parecía más a ella. Hasta que una mañana Nancy despertó con un olor horrible, un olor, ustedes ya saben, ¿no? Como un olor como muerto. Su cabello empezó a caerse, bajó de peso sin razón y su piel se volvió pálida. Nancy ya no podía ni levantarse, a ella le daba vergüenza, hermanos, vergüenza salir de casa. Y entonces la abuela, en su desespero, como todos conocemos el amor de abuelas y madres, en su desesperación tomó una decisión, lo que cambiaría su vida. Lo más difícil de su vida. Preparó una limpia tan poderosa que esto sabía que podía quitarle la vida. Acostó a Nancy en una camilla, encendió velas y rezaba llorando. Dijo, si alguien tiene que pagar, que sea yo, pero no mi nieta. Esa misma noche, la abuela pasó a mejor mundo y la silueta desapareció, envolviendo en un humo negro a su abuela. Pero Nancy perdió la vista en un ojo y lastimosamente quedó calva porque, como les digo, todo su cabello perdió, toda la belleza que Nancy era, todo lo que un día ella fue ya no existía y lastimosamente nunca volvió a ser la misma. Jamás, y de Melanie jamás se volvió a saber nada. Y Nancy ella dice que a veces cuando se mira en el espejo, por un segundo, ella no ve su reflejo, sino el de otra persona. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué hubieran hecho en esta situación? Espero que les haya gustado, mi gente. Si les ha gustado este video, suscríbanse a mi canal y hasta la próxima.